pero quiero decirles que antes de dar el concepto de lo que es el placer, voy a dar el concepto de lo que es la felicidad, de lo que es la complacencia. Luego daré el concepto de lo que es el placer. Cuando hablamos de felicidad, más que todo viene a ser el estado anímico, ¿no? El estado anímico que tiene una persona, producto de algo, de una emoción, de un placer, de un gusto y también de algo contento, ¿no? Y cuando hablamos de complacencia, ¿qué quiero decir complacencia? ¿No? Muchas veces utilizamos la palabra complacer, es decir, estoy complacido. Significa estoy a gusto, estoy contento. Entonces complacencia viene a ser entonces la satisfacción del placer y de lo que es el gusto, en el mismo instante en que nosotros estamos. Hemos hablado acerca de la felicidad, ¿no? Que es el estado anímico de las personas, ¿no? Entonces la felicidad vendríamos a darle en nosotros también otro concepto que viene a ser la suma de todas las instantáneas, de todos los bonitos momentos en que vive una persona, viven todas las personas, casi en general. Nadie puede decir hoy en día que no ha experimentado un momento de emoción en su vida. Yo sé, usted amigo, amiga que me está mirando a través de la frecuencia 55, rompiendo límites, usted podrá estar en diferentes momentos de su vida o etapas de su vida, triste, melancólica, pero va a experimentar esta emoción tan fuerte que nos alegra y que nos hace a veces hasta dar saltos de júbilo, que es la felicidad. La felicidad, ¿no?, hace que la persona y que el mundo entero, ¿no?, esté en una coordinación completa cuando hay unión. La unión dice que hace la fuerza, pero es casi imposible en este mundo natural que las personas puedan estar unidas y todas las personas puedan estar contentas. Así es de que la premisa, todos pueden estar contentos, todos pueden ser felices, yo creo que no. Y usted también piensa, nadie puede estar contento y estar en agrado todo el momento. Son momentos, son etapas en nuestras vidas en los cuales vamos a experimentar satisfacción y estados de buen ánimo o desánimo. Vamos al placer. El placer es agradar o dar gusto, es sentirse bien. Casi la mayoría de las personas hoy en día busca el placer de diferentes maneras, pero está buscando el placer. El placer en sí no hace clara una distinción de que si es bueno o es malo, sino el quien hace la distinción de que es bueno o que es malo realmente es la persona. Nosotros damos el uso del placer. Como quiero contarles brevemente, una persona se subió a un edificio de 10 pisos y dijo así: yo voy a desafiar a la gravedad. Aparentemente era cristiano y tenía aparentemente también mucha fe. Y quiso desafiar a la ley que Dios ha puesto en la tierra, que es la ley de la gravedad. Se lanzó del 10º piso y mientras iba cayendo decía: yo estoy seguro que no me va a pasar nada. Yo desafío en el nombre del Señor Jesús a la gravedad. Y cayó y murió instantáneamente. No podemos nosotros desafiar la ley de Dios. El hombre no puede querer cambiar ni por fe lo que Dios ya ha puesto. En hebreo hay tres palabras acerca de lo que es el placer y vamos a estudiarla brevemente. Es yepes o jepes, que es el placer, como dice aquí, es un apunte, dice: el placer es la complacencia y el deseo. Si nosotros vamos a la Biblia, en 1 Samuel capítulo 5, versículo 22, dice así, lo he apuntado aquí para no abrir la Biblia y no perder mucho tiempo, dice así: y Samuel, en que se complace Jehová, dice, tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que todos los sacrificios. Lo repito, dice: y dijo Samuel, en
¿En qué se complace Jehová? Tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que todos los sacrificios. Cuando se utiliza esta palabra, yepes, o como si usted quiera pronunciarlo mejor, es yepes, significa que Jehová se complace, ¿no? Se deleita, se goza, más que todos los sacrificios que usted puede hacer, más por la obediencia. La obediencia para Dios es lo mejor que usted le puede dar. Es un placer, es un sumo placer, es un deleite para Dios saber que sus hijos obedecen sus leyes. Y esta palabra también se da para el ser humano, que el ser humano, usted que me está viendo y yo que estoy hablando, nos complacemos, nos damos gusto, nos deleitamos en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Ese es uno de los placeres que en hebreo se toma para decir placer. Se deleita Jehová en la obediencia del hombre y el hombre se deleita en obedecer la ley de Dios. ¿Estás tú realmente en esta palabra que dice yepes, en la obediencia para que Dios se agrade por todo lo que tú estás haciendo, estimado amigo y amiga? Sigamos. Hay otra palabra que dice hedone o chedone, que tiene como significado placer, deleite, pero acá en su interpretación es placeres. Y en Lucas capítulo 8, versículo 14, y lo voy a dar lectura yo para no abrir la Biblia nuevamente y vamos a perder tiempo. La que cayó en los espinos, dice la palabra de Dios, estas son las que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida y no llevan fruto. Placeres. Estos son los que oyen la palabra de Dios. Ellos que están amenos, escuchan, se emocionan cuando escuchan la palabra de Dios. Quisiera yo, personalmente, decirte que no quisiera que tú seas uno de los que menciona aquí, simplemente meros oidores. Yo quisiera que todos los que me estuvieran viendo pudieran reconocer el amor de Dios para con sus hijos, que lo primero para Dios es la obediencia. Pero hay muchos que oyen la palabra y gustan de la palabra, y cuando escuchan una prédica, sienten tal efervescencia y tanta emoción, como poner un ejemplo práctico, es la sal de Andros. Usted vacia agua y luego la sal de Andros y sube copiosamente y se desborda. Pero después de unos instantes y segundos vuelve toda la normalidad como si no hubiera pasado nada. Se infumó la espuma. Así sucede en estos que oyen la palabra de Dios, pero solamente la palabra de Dios cayó en un terreno donde hay espinas, donde hay muchas cosas, piedras que obstruyen su crecimiento. Los placeres de este mundo están ocasionando que el ser humano, en lugar de buscar un verdadero placer, que es buscar a Dios en toda la dimensión, el hombre está cayendo en terrenos infértiles, o puede ser fértiles, pero que en el transcurso del crecimiento caen ahogados por los placeres. Esto significa hedone o yedone, como usted quiera pronunciarlo. Espatalao, esto es otra palabra que dice el que se entrega a los placeres. El que se entrega a los placeres. Y voy a leer en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 6, dice, pero el que se entrega a los placeres viviendo está muerto. ¿Qué significa, estimado amigo y amiga que me estás escuchando en este instante? Significa de que estos ya no quieren escuchar la palabra de Dios. No quieren que ni siquiera se les toque el tema del Evangelio. Son las personas muy independientes según ellas, que no necesitan a Dios, que todo lo que ellos pueden lograr en su vida, no las riquezas y todo lo que ellos quisieran, lo logran por sus propios esfuerzos y no saben de que es Dios quien hace que ellos logren todo lo que tienen. Pero ellos dicen que no quieren saber nada de la palabra de Dios. Están las filosofías huecas y marchitas, están el famoso humanismo. Si hablamos del humanismo, dice todo lo que tú hagas y todo lo que tú creas que está bien para ti, hazlo, con tal que te sientas bien. Una filosofía muy hueca
un humanismo que hoy día está de boga. Si yo, como ser humano, yo quiero ser un masoquista y quiero sentir placer, lo hago porque me siento bien. Si yo quiero violar a una persona, pero yo me siento bien, lo hago. Entonces, esa filosofía del humanismo está totalmente errada. Es que todo lo que querramos hacer no está bien. Como dije, el placer, ¿no? Nosotros hacemos la distinción del placer, lo bueno o lo malo. Tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente de Dios, hemos sido creados a la imagen de Dios. Por lo tanto, mi estimado amiga, tú no puedes hacer lo que tú quieras. Todos los placeres no están permitidos. Puedes hacerlo, pero hay una ley. Como el traspasar una ley, como dices en el idioma griego, hay dos palabras para definir pecado. Amartema, que significa disparar y errar en el blanco, ¿no? Que significa por equivocación. Aun cuando tú te equivoques, ya has pecado, no teniendo conocimiento del efecto. Pero hay otra en griego que se utiliza parabasis, que significa, ¿no?, traspasar el límite. ¿Has errado en el blanco? ¿Has traspasado el límite en busca de esos placeres prohibidos? Tú solamente lo sabes. Para que exista la felicidad en este mundo, el hombre tiene que experimentar 3 tipos de placer. Y voy a hacer una definición corta por el tiempo, pero quiero decirle, para que tú puedas ser feliz, tienes que en tu vida enfocarte en 3 tipos de placer. El placer 1, del cuerpo; 2, el placer del alma, del intelecto; y 3, el placer del espíritu. Hablemos del placer del cuerpo. Cuando yo voy a un restaurante, es un gran placer y un gran gusto para mí poder saborear y paladear un buen potaje. ¿No es cierto? Tu lengua, que tiene papilas gustativas, pueden saborear exquisitamente, y eso se transmite al cerebro y también al olfato, y eso te causa a ti una sensación de placer. Es un placer irme a una tienda y comprarme buena ropa. Es un placer para ti. Es un placer ir y comprarme un buen perfume. Te da placer porque dice, ah, qué rico que huele. Te sientes bien, te sientes feliz. Es un placer. Como es un placer tener sexo dentro de lo permitido, porque Dios dice, para tener sexo tenemos que estar casados. Pero es un placer, es un gusto, es un deleite. Pero también es un placer, estando yo casado, sacar los pies del plato, como se dice así, y cometer adulterio. Comer, dice, a escondidas es mucho más rico y aparentemente más sabroso. Pero es un placer. ¿Y quién hace esa distinción de lo que es bueno y de lo que es malo? Tu conciencia. Es tu conciencia. El fornicar o el cometer adulterio es un placer. Pero todo tiene su tiempo, como dice Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Cuando también hablamos de lo que es el placer, ¿no?, tenemos que diferenciar que hay un placer natural y hay un placer espiritual. Hemos hablado acerca de lo que es el placer, de lo que es el cuerpo, el primero. Segundo, el placer del alma, de las emociones, de los sentimientos y del intelecto. Cuando yo hablo, amigo, cuando yo hablo acerca de lo que es las emociones, ¿no?, el alma se encarga de ver todas las emociones, sentimientos, penas, alegrías, ¿no?, todo lo que podamos, el alma pueda sentir, ¿no?, y lo transmite. En cambio, el intelecto es aquel que se encarga de recolectar toda la información. Y los dos tienen que estar unidos, entrelazados los dos. No pueden estar desunidos. Por lo tanto, para mí el leer un libro es un placer, para mi intelecto.
como coger la Biblia, como usted ve aquí, una Biblia, leer, para mí, personalmente, leer todos los días la Biblia me causa un gran placer. Para mí, para mi conocimiento, para mi intelecto. Esto me produce a mí efervescencia espiritual. Para mi alma también me regocijo. Hay cambios que se dan en mi vida, hay más conocimiento. Y eso me causa placer. Como hay gente que también le causa placer leer libros y baratos y pornográficos, le causa placer. Es un placer para ellos. Quien hace distinción de todo eso entre lo bueno y lo malo es simplemente la mente, es el alma, el intelecto. Hay personas que buscan la felicidad por todas las diferentes maneras, creyendo que la felicidad se encuentra en el dinero, y lo buscan. Usted puede leer en Job capítulo 31, 25, y en Mateo capítulo 13, 22. Eso es lo que busca el alma, lo que busca el intelecto. El ser humano está buscando el placer del cuerpo y el placer del intelecto. Pero se ha olvidado el tercer placer, que es el más importante. Como la mayoría de las personas hoy en día viven con este falso humanismo, con estas filosofías huecas y baratas, muy sutiles y aparentemente muy buenas, pero que al final terminan mal y llevan hacia un camino totalmente equivocado. La humanidad se está perdiendo. Hay signos de que ya viene el Señor. A pesar de que se está viendo cambios atmosféricos en este planeta, hay cambios, hay terremotos, hay cambios en el clima. Lo que antes era un verano constante, ahora es un verano combinado. El invierno, según se dice, que se va a encrudecer mucho más fuerte, va a haber cambios climáticos, y esto es producto del calentamiento global. El ser humano, a pesar que sabe todas estas cosas, sigue buscando el placer efímero y natural, el placer así instantáneo. El ser humano está buscando placeres instantáneos, así como lo quiso Eva al principio. Quiso tener un placer instantáneo, quiso tener la sabiduría de Dios, quiso tener el poder de Dios, fue engañada. Y hoy la humanidad viene siendo engañada por estas falsas filosofías y este falso humanismo. Pero sigue buscando el placer instantáneo, y estos placeres que lo van a llevar hacia caminos equivocados. Mi estimado amigo y estimada amiga, el verdadero placer es el placer del espíritu, porque Dios quiere de que nosotros lo adoremos en espíritu y en verdad. Dice, no hay en Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, ninguna condenación hay para los que estén en Cristo Jesús, los que no van conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y en Juan 4:2 dice, los verdaderos adoradores adoran en el Espíritu y en verdad. El placer, el verdadero placer, no instantáneo, no efímero, no natural, sino sobrenatural, se encuentra en el Espíritu. Porque esto nos va a llevar hacia la gloria. El verdadero placer para Dios, como lo dije yo, es que los cristianos y los verdaderos cristianos obedezcamos su palabra. Tal vez tú no eres cristiano, amiga o amiga, pero tienes en este instante la oportunidad de reconocer en qué tipo de placer estás tú, en lo bueno y en lo malo. Si estás en lo malo, ay, qué pena. Pero si estás realmente arrepentida, yo quiero orar contigo, solo un minuto, y quiero que ores tú conmigo a través de la televisión y aceptes a Jesús como tu único Salvador. No te predico religión, yo no creo en la religión, yo creo en un verdadero cristianismo auténtico. Aquí no predicamos religión. Pero si tú realmente quieres ser salvo y quieres estar en el verdadero placer del Espíritu, cierra tus ojos
un instante y repite conmigo estas palabras. Señor, mi Salvador, Dios eterno, gracias por mandar a tu Hijo. Gracias porque a través de la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, tenemos la oportunidad de ser salvos. Yo reconozco que me entregué a todos los placeres de este mundo, placeres malos, que han destruido mi matrimonio, que han destruido mi vida, que han destruido mi familia. Hoy tengo la oportunidad de que tú me perdones. Yo te pido perdón y quiero que tú aceptes, Señor Jesús, aceptes, Señor, mi súplica de perdonarme. Yo por fe declaro que tú me has perdonado y confieso que soy un pecador, pero no quiero hacerlo más. Quiero que me perdones y me des la fuerza de tu Espíritu para que cada día sea yo mejor. Gracias por perdonarme. Desde ahora buscaré el verdadero placer, que es el placer del Espíritu. Gracias, Dios. Gracias. Te felicito, amigo o amiga, si es que realmente has orado conmigo. No tienes la religión, tienes a Cristo Jesús en tu corazón. El Señor te bendiga.